Buenas a todos, vamos a continuar con las explicaciones de este tema y el otro día nos quedábamos un poco desarrollando un poco lo que es la Constitución española del 78 y veíamos cómo después de aprobarse, ¿no?, tras referéndum el 6 de diciembre del 78 y se sanciona por el rey el 29 de diciembre del 78, hay que convocar elecciones. Pues bien, aquí es donde nos quedamos. Esas elecciones, ¿qué ocurre? Como podéis ver en la gráfica, las gana UCD y el PSOE se consolida como segunda fuerza política. Luego tenéis ahí en el resto de la gráfica las otras fuerzas políticas, aparece como tercera el Partido Comunista y como cuarta Alianza Popular, que iba con el nombre de Coalición Democrática porque se había aliado con otros partidos para estas elecciones. Vale. ¿Qué va a ocurrir? Pues durante este periodo se van a aprobar diferentes estatutos de autonomía como el de Cataluña y el País Vasco. Ocurren también en ese momento unas elecciones municipales que no va a ganar UCD en muchas capitales de provincia porque el PSOE y el Partido Comunista se alían, por lo que ya hay un cambio de gobierno hacia tendencias a la izquierda en muchas grandes capitales. También el gobierno, desde el gobierno central, se va a ver con preocupación este aumento del proceso autonomista, ¿no?, con la aprobación de estatutos, y se va a intentar por ralentizar o disminuir. Esto va a provocar mucha contestación, sobre todo en Andalucía, donde se produce la oposición del PSOE, apoyada por grandes manifestaciones, donde destacaremos la del 4 de diciembre de 1980, y que tuvo como consecuencia varios muertos. Y va a haber un momento pues ya de inestabilidad, el consenso anterior se ha roto. Pero es que no solo se ha roto entre las diferentes fuerzas políticas, donde el PSOE, liderado por Felipe González, va a llevar a cabo una gran oposición al gobierno, sino, de hecho, hay un momento que se produce una moción de censura, que es un recurso que permite la Constitución para, mediante una votación, intentar destituir al presidente del gobierno. Esa moción de censura fracasa por parte de Felipe González, pero dentro del partido del gobierno, Unión de Centro Democrático, las filas se rompen, porque Unión de Centro Democrático es una unión de diferentes familias políticas. Dentro de ella había liberales, había democristianos, había socialdemócratas, entonces cada uno va a tirar un poco por su lado y esta unión se rompe. ¿Qué va a ocurrir? Que Adolfo Suárez, ante este panorama, dimite y había que nombrar un nuevo presidente, que el elegido va a ser este hombre que tenemos en la foto, que es Leopoldo Calvo Sotelo. Muy bien, pero este presidente hay que elegirlo, hay que votarlo. La Constitución, pues bueno, y su desarrollo legislativo entienden que para elegir un nuevo presidente tiene que ser elegido por una mayoría importante del Congreso de los Diputados, y Leopoldo Calvo Sotelo no consigue este apoyo en la primera votación, mientras que en la segunda votación se entiende que tiene que haber más votos a favor que más votos en contra, lo que sería una mayoría simple, y las abstenciones no cuentan. Pues bien, la segunda votación para la elección de Calvo Sotelo estaba fijada para el 23 de febrero de 1981. En este momento se va a producir un golpe de Estado por parte de un sector del ejército que era contrario al proceso democrático. ¿Por qué ocurre esto? Pues bueno, eran contrarios al proceso democrático básicamente por el terrorismo de ETA, entendían que tenía que haber más mano dura porque ETA estaba golpeando a uno de los sectores que más fuertemente golpeaba era el ejército. También eran contrarios al proceso autonómico porque entendían que este proceso autonómico iba en contra de la unidad de España, y también sobre la reforma militar, sobre todo esto era muy importante, que ponía al ejército bajo el control de las instituciones civiles, de los mecanismos del gobierno, y el ejército entendía que no podía supeditarse a esos tipos de poderes. Pues bajo esta suma de ingredientes hay un sector del ejército que la persona del teniente coronel Antonio Tejero da un golpe de Estado, ¿no?, en la sesión de investidura de Calvo Sotelo el 23 de febrero. Ahí tenéis un enlace a un vídeo del archivo de Radio Televisión Española que se ve, donde se puede ver el golpe de Estado, lo que ocurre en ese día, en ese momento, en el Congreso de los Diputados. Tejero no estaba solo, había otra gente que apoyaba el golpe de Estado, por ejemplo, como el general Milán del Bosch en Valencia, quien va a sacar los tanques a la calle, que ahí tenéis una foto, y también se va a producir la ocupación de la radio y la televisión pública española por parte de la división acorazada de Brunete, ¿no?, y se suspende la emisión. Entonces, en este escenario de mucha tensión, ya de madrugada ese día se produce una intervención del rey Juan Carlos para pedir o exigir, como jefe del Estado Mayor y de las Fuerzas Armadas, que se mantengan estas Fuerzas Armadas leales al sistema democrático y a la corona.
Ahí tenéis el mensaje también que da Juan Carlos a la nación. Y por parte de la sociedad civil, a partir de este mensaje del jefe del Estado Mayor, o sea, bueno, jefe del Estado, sí, el comandante en jefe, ¿no?, que es el rey, pues se produce un poco ya como el golpe fracasa. Pero es que a partir del día siguiente se van a producir manifestaciones masivas, ¿no?, como de apoyo al sistema democrático en diferentes puntos de España. Y tenéis, por ejemplo, pues una manifestación, ¿no?, en la que aparecen pues, bueno, los lemas de UGT, de Comisiones Obreras, de UCD, del PSOE, ¿no?, de por la libertad y por la democracia. O sea, la sociedad civil se manifiesta contra este intento de golpe de Estado. No solo viene desde las altas instancias del poder el rechazo, sino que también de la sociedad civil. Entonces se considera que este golpe fracasa. ¿Qué va a ocurrir después del golpe de Estado? Bueno, pues Leopoldo Calvo Sotelo empieza su gobierno. Es un periodo muy tenso entre la UCD, ¿no?, por las diferencias de posturas ideológicas que ya hemos visto entre las diferentes familias. ¿Qué va a ocurrir en este corto espacio de tiempo de gobierno del 81 al 82? Bueno, se aprueba la ley del divorcio y la LOAPA, que es la ley la ley orgánica de armonización del proceso autonómico. ¿Qué quiere decir? Que es la ley que va a empezar a dar pie a que las diferentes regiones de España se puedan convertir en comunidades autónomas. Se van a aprobar muchos estatutos de autonomía en este momento. Por otra parte, en política exterior se aprueba la entrada de España en la OTAN, ante lo cual podemos decir que el PSOE lo rechaza, se opone a la entrada de España en la OTAN y también el conjunto de la izquierda. Y eso es lo más importante que ocurre en el interior y en el exterior, porque ya la fragmentación de UCD era muy importante y Adolfo Suárez incluso pues ya crea otro partido que es el CDS, el Centro Democrático y Social, y otros partidos como el Partido Comunista estaban un poco debilitados por conflictos internos, ¿no? En este momento tenía un conflicto el Partido Comunista con el PSUC en Cataluña, el Partido Socialista Unificado de Cataluña, por lo que el único partido que permanece fuerte y bajo un liderazgo fuerte va a ser el PSOE, ¿no?, con la persona de Felipe González, que se va a convertir en la principal fuerza política. Aquí en las imágenes, por ejemplo, podemos ver un cartel, ¿no?, de Centro Democrático y Social de Suárez, y aquí una manifestación en contra de la OTAN, bueno, pues cortando pues una vía principal, ¿no? Eso parece ser una autopista. Pues bueno, por la paz, no la OTAN, no los gastos militares. En este momento, pues Calvo Sotelo pues convoca elecciones, ¿de acuerdo? Y se producen en octubre de 1982. Estas elecciones, lo que provocan es una gran victoria, un triunfo abrumador del PSOE y el descalabro total de la UCD. La UCD pasa de estar en el gobierno, si voy a pasar las diapositivas, ¿no?, si recordáis, con 168 diputados, pasa a tener ahora 11. Y Alianza Popular pues se convierte en la gran fuerza de la oposición. Ha pasado de tener 10 diputados a tener 107, ¿de acuerdo? Entonces se empieza a establecer un poco las líneas de la política que van a marcar muchos años en España. Una alternancia entre PSOE y Alianza Popular. Bueno, su heredero será el PP, ¿no?, pero se van a convertir en las dos grandes fuerzas. En este momento el PSOE domina absolutamente con 202 diputados y una mayoría absoluta. ¿Qué es lo que tiene que afrontar este primer gobierno de Felipe González en el mando? Pues para empezar, una grave situación económica. Se van a llevar a cabo medidas con importantes costes sociales, es decir, que no van a venir bien en la población, como son la devaluación de la peseta para favorecer las exportaciones, la venta al exterior por los bajos precios que se originan aquí, y un aumento de los impuestos. Y también se va a llevar a cabo un polémico proceso de reconversión industrial. ¿Esto qué es? Es cerrar las empresas que no eran rentables, que originaban pérdidas, sobre todo del sector siderometalúrgico, de la fabricación de acero, de hierro y demás. Muchas zonas industriales como el País Vasco, en Cataluña, en Galicia, se va a llevar la reconversión industrial con la denominación de ZUR, ZUR, que son las zonas de urgente reconversión. Entonces, desde 1982 al 84 se llevan a cabo un montón de ajustes que van a tener importantes consecuencias sociales. No, el grueso de la población no sale beneficiada, pero a la larga van a originar un gran crecimiento económico, van a poner las bases de un crecimiento económico que se va a dar en las legislaturas posteriores. En otro campo, aparte de lo económico, en lo social, se despenaliza el aborto.
con una oposición frontal, es decir, se pone de largo, se aprueba una ley del aborto que en base a unos supuestos en los que se podía abortar iban a entrar en conflicto con la Iglesia, que se muestra totalmente contraria, y el conjunto de la derecha, encabezado por Alianza Popular, pero también otros partidos que se muestran muy contrarios a esta ley del aborto, la despenalización. Y por último, en la política exterior se va a producir el ingreso de España en la Comunidad Económica Europea, en lo que luego va a ser la Unión Europea, y se produce un referéndum de entrada en la OTAN, en el que es muy significativo el cambio de postura del PSOE, que pasó de entrar en campaña, de ganar esas elecciones con el lema de OTAN de entrada no, ¿vale?, que se negaba a entrar en la OTAN, pero empezaba a hablar de un referéndum para intentar que la escuchara la población, y luego, una vez dentro del gobierno, el PSOE cambia de postura y exige el sí, o sea, apuesta por el sí a la entrada en la OTAN. Ahí tenéis otro cartel: vota en interés de España sí, ¿vale? Incluso que Felipe González pues puso su cargo a disposición, decía que si salía el no en el referéndum de entrada a la OTAN, él iba a dimitir. Entonces un poco se cambia de postura al PSOE, pero el referéndum finalmente sale que España entra en la OTAN con un gran despliegue de los medios de comunicación a favor del sí, y del partido en el gobierno, y de otros partidos también apoyando el sí, y él sale sí al referéndum. Por tanto, España entra en la OTAN. Ahí tenéis, por ejemplo, algunas imágenes, por ejemplo, de todo este momento que hemos relatado. En la imagen de la derecha aparece Felipe González firmando el acta de adhesión a la Comunidad Económica Europea en el año 85. Arriba está Felipe González en un meeting a favor del sí en el referéndum a la OTAN. Y abajo pues tenéis una manifestación contra la reconversión industrial en Reynosa, que es una zona que está en Cantabria, ¿no? Trabajadores de Forja y Acero en defensa de los puestos de trabajo, porque esta reconversión, que es el nombre bonito que tiene muchas veces, pues implicaba que despedir a muchas personas para intentar pues cambiar el modelo productivo de esas empresas. Que enlazando con esto os pongo este mapa, que es un mapa que analiza los resultados de la ZUR, ¿no?, de las zonas de urgente reindustrialización hasta los años 90. Ahí podéis ver en este mapa un poco pues el porcentaje de inversión en los diferentes lugares que hubo y los millones de euros que se van, perdón, los millones de euros, está en euros, los millones de euros que se van a invertir en cada zona, ¿no? Tenéis zonas industriales muy importantes de España, como es la zona del País Vasco, con 322 millones, ¿no?, 104 proyectos y 2.900 empleos generados. Tenéis ahí también la zona de Cataluña, en Barcelona, con 275 proyectos y más de 8.000 empleos, 757 millones, 490 millones, casi 500 millones en la zona de Madrid, con 72 proyectos y 4.000 empleos. Es decir, ¿qué luego ocurre esto? Esta digamos, reconversión industrial, pues se va a invertir sobre todo en las que van a ser las grandes zonas industriales a partir de ese momento de España, el País Vasco, Cataluña y Madrid. Sin embargo, en otras zonas que eran industriales, como por ejemplo la Bahía de Cádiz, en la zona asturiana, la zona gallega, se va a invertir mucho menos y poco a poco no va a ser suficiente para que estas zonas se depriman industrialmente, por lo que no va a tener tanto resultado como por ejemplo en el País Vasco, Cataluña y Madrid. En 1986 se vuelven a producir elecciones, concluye el ciclo electoral del 82 al 86 y el PSOE las vuelve a ganar con mayoría absoluta, descienden los votos, ya no tiene esa barbaridad de escaños que tuvo antes, ¿no? 202 pasa a 184, y Alianza Popular se consolida como el principal partido de la oposición. Los malos resultados de Alianza Popular, por no haber conseguido quitar esa mayoría absoluta, pues provocan que Manuel Fraga dimita, y se va a sumergir Alianza Popular en un proceso que acabará con la refundación como Partido Popular y el liderazgo de José María Aznar. En este momento se va a producir un gran crecimiento económico debido a las bases que sientan en el periodo anterior, y en el marco internacional la economía se está expandiendo, por lo que el periodo es favorable para que crezca. ¿Qué va a ocurrir en este momento en España? Pues España aprovecha y hace grandes inversiones públicas en sanidad, en educación y pensiones, por lo que podemos empezar a hablar de un estado del bienestar en España, no de una serie de servicios públicos a favor del grueso de la población española.
¿Qué va a ocurrir paralelamente a esto? La política económica pues sigue siendo liberalizadora, quiere un poco quitar empresas de la titularidad del Estado y pasarlas a manos privadas, y esto va a traer, a medida que se desarrolla el estado del bienestar, también un aumento de las diferencias de riqueza y por tanto de las desigualdades entre la población, por lo que van a aumentar los conflictos sociolaborales. Hay una serie de reformas que se va a contestar desde los sindicatos mayoritarios, Comisiones Obreras y Unión General de Trabajadores, UGT, con una huelga general que se organiza el 14 de diciembre de 1988. Ha sido la huelga general con más seguimiento de la historia de la democracia en España. De hecho, hasta la televisión se fue a negro, ¿no?, que se suele decir, que se apagó. Y esto obligó al país, a Felipe González, al gobierno, a negociar una retirada de su programa de liberalizaciones en estos momentos, por el rechazo mayoritario que había provocado entre el sector de los trabajadores de estas medidas de liberalización que se habían emprendido. En 1989 se vuelven a producir elecciones, vuelve a ganar el PSOE con mayoría absoluta, pero va ya a notarse un poco el descenso de votantes. Se está gestando ya un poco el cambio de paradigma desde este momento. Sigue teniendo mayoría absoluta, pero cada vez de manera más justa. En estos momentos, ¿qué destaca? Pues de toda la inversión que se ha realizado antes, España en este periodo, en 1992 concretamente, organiza dos grandes eventos internacionales, como es la Exposición Universal del 92 en Sevilla y los Juegos Olímpicos de Barcelona. Para llevar a cabo estos dos eventos se van a realizar grandes inversiones públicas. Por ejemplo, ahí tenéis una foto del tren de alta velocidad, del AVE, que unía Sevilla con Madrid en un tiempo récord, en 2 horas y media era en ese momento, una gran inversión en infraestructura, también en autopistas en aquel momento, y se van a llevar a cabo otro tipo de reformas, como la reforma educativa con la LOSE y un aumento de la inversión en educación. También se va a llevar a cabo un aumento de la colaboración con Francia en la lucha antiterrorista, y va a ser en estos momentos donde estalle o surja el escándalo de los GAL, que es un grupo armado que luchaba contra ETA. Pero, claro, el problema de este grupo armado es lo que se denomina la guerra sucia contra ETA, que el GAL estaba subfinanciado de acuerdo a fondos reservados del gobierno, por lo que con parte del dinero de España se financiaba a otro grupo terrorista que luchaba de forma paramilitar contra ETA, con mercenarios o con gente ligada en algunos casos a los cuerpos de seguridad del Estado. De hecho, hubo gente condenada que pertenecía a la policía, ¿no? Entonces, este es un escándalo mayúsculo y que va a saltar en todos los periódicos y va un poco a erosionar un poco el poder del PSOE. También es en este momento donde explotan los primeros casos de corrupción en el PSOE, como por ejemplo el caso de Juan Guerra, que era era hermano de Alfonso Guerra, vicepresidente del gobierno, y se le contrata de forma irregular en las delegaciones en Andalucía, y esto va a precipitar, pues, por ejemplo, la dimisión del vicepresidente del gobierno, Alfonso Guerra. Entonces, estos dos primeros escándalos de corrupción y el gran escándalo de los GAL, que tuvo su juicio y se condenó a personas importantes, pues van a ya empezar a erosionar un poco al partido del gobierno. Aquí tenéis algunas imágenes, por ejemplo, de una vista general del recinto de la Expo 92, del Monorraíl, aquí en Sevilla, ¿no?, todo el recinto de la Cartuja. Una vista de la inauguración de los Juegos Olímpicos de Barcelona en el 92. Y por último llegamos al último periodo del PSOE, de los gobiernos de Felipe González, que se extienden de 1982 al 96, y las elecciones de 1993. Acordarse que 1989-1993, otro periodo electoral, ¿vale? Pues el PSOE las gana sin mayoría absoluta, por lo que tiene que encontrar apoyo fuera de su partido. ¿Y en qué partido los va a encontrar? No los va a encontrar en el PP, que está liderado por José María Aznar, ahí tenéis una foto en un meeting de él, pero los puede encontrar en Izquierda Unida, que el PC, el Partido Comunista de España, se ha reconvertido en Izquierda Unida. ¿Por qué? Porque es una agrupación de partidos de izquierda donde el principal iba a ser el PC, pero se van a ir integrando otros partidos de ideología de izquierda,
¿vale? Hasta formar esta confederación de partidos que es Izquierda Unida, y también está con importancia Convergencia y Unió, los nacionalistas catalanes, que van a prestar su apoyo al gobierno dependiendo de las negociaciones que lleve a cabo este. En 1993, la época después de los grandes eventos internacionales viene marcada por una gran crisis internacional que va a afectar mucho a España. ¿Y qué va a ocurrir? Que va a aumentar muchísimo el paro y la inflación de los precios. Aquí tenéis, por ejemplo, una gráfica, un extracto de una gráfica que me he traído. Si podéis ver, está dividida por trimestre. Pues ahí va por año, 1985-86, y están los datos cogidos en el trimestre 4, en el último trimestre del año. Si os fijáis, a partir de 1990, cómo va aumentando muchísimo el paro hasta 1994, que parece estabilizarse y bajar un poco, pero no consigue bajar. Entonces, lo que va a ocurrir es que a raíz de las grandes inversiones y del gran esfuerzo económico del año 92, luego no se produce una continuidad después de esos eventos y el paro se dispara. También influido por un marco internacional, una crisis en el resto del mundo que no va a ayudar a que España supere ese bache, por lo que las consecuencias son importantes en España porque la economía no va a ir bien. A esto lo tenemos que sumar que en este momento estallan grandes casos de corrupción dentro del PSOE, como el caso Filesa, que básicamente era la financiación ilegal del partido del PSOE mediante dinero que no había control sobre ese dinero, o Luis Roldán, que era, por ejemplo, el caso Luis Roldán, que era director general de la Guardia Civil y se va a fugar a un país de Asia, a Laos, con dinero de los fondos reservados de la Guardia Civil, ¿vale? El director de la Guardia Civil fugándose con dinero del Estado, del gobierno, dinero público, hacia otro país, ¿no? Estos son escándalos gravísimos que van a salir en prensa y que claro que al partido que está gobernando le afectan. Por otra parte, el PP se presenta como un partido de oposición fuerte, que está haciendo una oposición frontal debido a todos estos escándalos al gobierno, y con una persona renovada, ¿no? Como José María Aznar. Por lo que Felipe González, ante la falta de apoyo, ¿no? Estos escándalos de corrupción que van saliendo, ya no le permiten gobernar porque los otros partidos que le iban apoyando le retiran su apoyo. Se ve obligado en 1996 a convocar elecciones anticipadas que va a ganar el Partido Popular, ¿no? Ahí tenéis una foto, por ejemplo, esa foto muy famosa, ¿no? Porque es un meeting que el Partido Popular da en el campo de fútbol de Valencia, en Mestalla, que lo abarrota. Entonces, pues bueno, ya se empieza a ver que es el partido que probablemente tenga más apoyo en esos momentos. Y a partir de 1996 van a empezar la época que se conoce como los gobiernos de José María Aznar, que ya os detallaré en el siguiente vídeo. Espero más o menos haberos explicado todo este proceso, ¿no? Desde el fin de los gobiernos de la UCD, de Leopoldo Calvo Sotelo, y toda la serie de los gobiernos de Felipe González de 1982 al 96, que se caracterizan primero por los ajustes económicos del primer gobierno, también la entrada en la Comunidad Económica Europea y la entrada en la OTAN mediante referéndum tras inicialmente el PSOE haberse negado, luego un periodo de crecimiento económico brutal hasta el 92, que culmina con la celebración de los Juegos Olímpicos y la Expo 92, y luego un periodo de crisis que ya está agravado, que venían de antes por casos de corrupción y por escándalos como el de los GAL, y que añadimos la crisis y el aumento del paro que van a ir debilitando los gobiernos del PSOE hasta desencadenar, pues bueno, el cambio de gobierno o cambio de partido en el gobierno a partir de 1996 con la entrada del PP en el poder, que eso ya lo veremos a partir del siguiente vídeo. Bueno, espero no haberos aburrido mucho y que os haya servido esta explicación. Bueno, un saludo a todos y a todas. Hasta luego.